Extenderse siempre implica un desafío. Y estamos seguros que cuando queremos hacerlo sin la ayuda de Dios, se vuelve algo extremadamente complicado. Pero este año, 2022, será un año donde nos vamos a extender, donde nos vamos a ampliar, donde llevaremos nuestro hogar y nuestra cultura a otro lugar, a otros lugares y a otro nivel. Será un año donde seguiremos creciendo, donde seguiremos multiplicándonos, donde no nos faltará la provisión de Dios para la visión que Él mismo nos está entregando. Y por supuesto, seguiremos haciendo honor a nuestro nombre. Restauración seguirá siendo parte de nuestra cultura, de nuestra genética, de algo que hacemos, porque eso somos, Iglesia Restauración. Primera de Tesalonicenses capítulo 3. ¿Ya lo tiene? ¿Todavía algunos por allá? Cuando ya lo tenga, dígame conmigo, ya lo tengo. Le quiero situar un poquito en el contexto. Cuando primera carta a los tesalonicenses se escribió, Pablo venía de haber visitado Filipos. Y mientras él estuvo en Filipos compartiendo el evangelio del reino, porque él no predicaba a una iglesia, él no solamente iba para que la gente perteneciera, en ese entonces no habían denominaciones. Él quería gente, meter gente al reino. Digan conmigo, meter gente al reino. Avanzar el reino o que el reino avance es sencillamente eso: meter gente al reino. Conquistar. ¿Por qué la escritura le llama reino de Dios? Porque un reino normalmente para establecerse enfrenta oposición, enfrenta pelea. No hay reino que establezca su gobierno sin antes haber conquistado. Y así como en el tiempo antiguo se conquistaba, los reyes conquistaban terrenos, de la misma manera el día de hoy, para que el reino de Dios se establezca. Gracias. Para que el reino de Dios se establezca, Dios tiene que conquistar. Digan conmigo, Dios tiene que conquistar. Tú y yo somos agentes del reino. En el lugar en el que tú estás, lo que sea que tú hagas, tú eres un agente del reino. Y cuando Pablo entró a Filipos como agente de reino, enfrentó oposición. Al enfrentar esa oposición, dice la escritura que lo golpearon y lo sacaron. No lo querían. Le prohibieron la entrada y él quería ir a esa zona de Tesalónica, que estaba cerca, pero tenía prohibida la entrada. Entonces Pablo, sabiendo que ya había una semilla ahí sembrada, y en su corazón como un buen padre preocupado por no saber cómo estaba la familia en ese lugar, escribe Primera Tesalonicenses, que es una carta dirigida a los tesalonicenses. Es una carta que él envía a través de Timoteo, con la intención. Ya había él enviado a Timoteo. Timoteo vuelve, le da las buenas noticias que la iglesia allí está bien. Y en el versículo 3, en el capítulo 3, Pablo hace mención de algunos aspectos de su corazón que a mí me parecieron muy importantes, que tú y yo tenemos que considerar. Mira lo que dice en el capítulo 3. Por lo cual no soportando más, decidimos permanecer solos en Atenas. Es decir, él se quedó en Atenas porque no lo dejaban entrar. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el evangelio. Mire lo que dice: para fortaleceros y exhortaros respecto a vuestra fe, para que nadie se turbe por estas tribulaciones,
Porque vosotros sabéis que a esto estamos destinados. Digan conmigo, estamos destinados a tribulación. Estoy seguro que nadie le dijo eso cuando usted vino a Cristo, ¿verdad que sí? Si nos hubieran dicho que íbamos a enfrentar tribulación, pues ni loco que entramos, ¿verdad? Nos quedamos ahí disfrutando la vida ahí en el Hard Rock. ¿Todavía existe? El Hard Rock, en el Cocobongo, ¿verdad? Living la vida loca. Pero a alguien por allá se le ocurrió hablarnos de Cristo y no nos dijo este pequeñísimo gran detalle: íbamos a enfrentar tribulación. Esta es la parte del evangelio que la mayoría de la gente no aceptamos de Cristo. Es fácil seguir a Cristo cuando no lleva una cruz de por medio. Es fácil seguir a Cristo cuando no llevo el peso de la cruz de Cristo, cuando mis manos están crucificadas y mis pies. Y eso me habla de la incapacidad de tener que tomar decisiones yo. Pero me gusta esta expresión de Pablo, porque Pablo le dice: enviamos a Timoteo porque estoy preocupado por ustedes, porque quiero que ellos, él envía a Timoteo sabiendo que Timoteo era como él mismo. Y la misión de Timoteo era fortalecer y exhortar a este pueblo. Dice el versículo 3: para que nadie se turbe en medio de las tribulaciones. 4: porque aunque estábamos con vosotros, también les predecíamos que íbamos a padecer persecución, como ha pasado. 5: por esto yo también, no soportando más, envié a reconocer vuestra fe, no fuera que de algún modo os hubiera tentado el que tienta, y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. 6: pero volviendo a nosotros ahora Timoteo de regreso, y trayendo buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre tienen buena memoria de nosotros, anhelando vernos. 7: por esta causa fuimos consolados. Versículo 9: pues ¿qué acción de gracias podemos dar en retorno a Dios por cada uno de vosotros? Por todo el gozo con que nos regocijamos delante del Señor a causa de vosotros, noche y día, rogando vehementemente que veamos vuestro rostro y completemos lo que faltaba a vuestra fe. El mismo Dios y Padre nuestro, del Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros, y haga el Señor que crezcáis y abundéis en amor unos con otros y para con todos, así como nosotros también hacia vosotros. Estos versículos me tocan mucho porque es el corazón de Dios plasmado en el corazón de Pablo. Pero también estos versículos nos muestran el carácter pastoral, el corazón que hay en aquellos que Dios ha establecido en la iglesia para guiar a la grey. Cuando Dios constituyó la iglesia, dice la escritura, Efesios capítulo 3, capítulo 5, que Él estableció ministerios, estableció gente, le delegó a gente específica funciones específicas. Pero esas funciones, detrás de esas funciones, Él puso un corazón que era un corazón compasivo, un corazón interesado en ver que la iglesia, el pueblo de Dios, crezca, se desarrolle, alcance el lugar, la magnitud, el nivel, la estatura que Jesús quiere que Él alcance. En pocas palabras, los ministerios, amado, estamos puestos para ayudarle y servirle a usted. ¿Cuál es el problema que enfrentamos hoy? Aunque es una realidad que los ministerios, en su mayoría, estoy hablando de ministerios sanos, es obvio, y seguramente alguno acá ha tenido alguna mala experiencia en algún otro lugar, pero hablando en términos normales de un corazón sano, esto es el corazón de un siervo. El corazón de un siervo está buscando que la iglesia crezca.
El corazón de un siervo, del siervo de Dios que ha sido puesto para liderar el pueblo de Dios aquí en la tierra, en algún lugar, es este corazón. Dice aquí, anhelando verles, dice, vehementemente rogando para que su fe sea completa. Versículo 10. Versículo 12, para que el Señor haga que crezcan y abunden en amor. Ese es el propósito que tú y yo tenemos aquí. Pero también es una realidad, amada iglesia, que todo se pinta muy bonito, pero en la realidad no es así. También es una realidad que aunque el corazón de quienes están puestos al frente, líderes, pastores, el nombre que tú le quieras poner, es ayudar al pueblo a crecer, también es una realidad que el pueblo, todos nosotros somos parte del pueblo, luchamos con un corazón que no está acostumbrado a dejarse guiar. Sobre todo si hablamos de la cultura en México, que es una cultura tan basada en la anarquía, tan basada en la rebelión, tan basada ahora ya disfrazada de humanismo y positivismo, ¿verdad? Porque hoy hay mucho de si tú puedes, no, mira, es que tú eres capaz, tú vales mucho, y todo este rollo de superación personal. Mira, hay hasta en las empresas juegan mucho con ese tema de elevarle la autoestima al trabajador, al que esté en ventas, para que tenga seguridad. La realidad es de que detrás de todo esto hay un espíritu de anarquía. La realidad es que detrás de todo esto hay una cultura que el mundo está implementando y que ha implementado durante años. Y no hablemos de la cultura en México, que está basada en la herida de la esclavitud y que en algún momento provocó una rebelión. Porque toda rebeldía está fundada en una herida. Cuando tú te encuentras a una persona que lucha con obedecer, es porque detrás de su rebelión hay heridas que no han sido sanadas. La obediencia revela la herida que hay en el corazón. La autoridad, cuando viene y establece y pone la plomada en tu vida y en mi vida, y tú y yo sentimos ese impulso o esa negación, esa resistencia. ¿A cuánto les ha pasado que viene su pastor, su líder, y les dice: no, es que no era así, hazlo así? Y algunos lo disfrazamos muy bien, pero dentro de nuestro corazón nos está enojando. ¿A alguien le ha pasado eso? Yo soy el único pecador porque vengo de Campeche. ¿A alguien le ha pasado algo así? A mí me ha pasado muchas veces. Pastor, fíjese que quiero hacer. No, hazlo así. Fíjese que quiero viajar a tal lugar que... No, tienes cosas que hacer acá, quédate terminando. Pero como soy cristiano, diga conmigo, me aguanto. Yo quiero hablarte en esta mañana, y he titulado a esta administración o a esta conferencia, no sé cómo llamarle, predicación, conferencia, palabra, como usted le quiera poner: sabiduría versus obstinación. En este preámbulo quiero que vaya conmigo a Números capítulo 22. Y le quiero hablar de uno de los espíritus que más se ha movido en generaciones, no en el mundo, en la iglesia. ¿Cómo, Freddy? Si en la iglesia todos somos cristianos, no hay lugar y objetivo y blanco que más anhelen los espíritus y los demonios que tu vida y la mía. La gente que está allá afuera está perdida por naturaleza, pero tú y yo no. La gente que está allá afuera ya está esclavizada, pero los que han sido rescatados representan una amenaza, entonces se vuelven el blanco. Y este espíritu, que es un espíritu de obstinación, de rebelión, ha operado en la iglesia tan sutilmente
que aunque sabemos que los pastores, en el contexto que acabamos de leer en Tesalonicenses, vienen con la intención, o los líderes o la iglesia, o como tú lo quieras mirar, a quienes Dios ha puesto junto a ti, pueden ser tus padres, puede ser un matrimonio que está junto a ti, te quiere ayudar, pero luchamos con la obstinación en el corazón. Y el problema es que venimos a Cristo, venimos a los pies de Cristo y venimos con la visión y queriendo alcanzar un propósito en la vida, a lo mejor superar algún problema, ser libre de alguna situación, a lo mejor salir adelante de algo. No sé cuál sea tu contexto. Y lo primero que sucede cuando llegamos a Cristo es que nos presentan más de 6,600 promesas. ¿Alguien aquí sabía que hay más de 6,600 promesas para ti y para mí? La pregunta es, ¿hemos visto al menos la mitad cumplirse? Y a veces nos preguntamos, ¿y por qué no sucede? ¿Dónde está la clave, la llave que abre la puerta a todo eso que nos han hablado durante tanto tiempo y que a veces no siempre vemos en la plenitud que deberíamos de ver? Es que este espíritu tiene un propósito. Este ambiente y esta forma, esta mentalidad, esta cultura tiene el propósito de aniquilar las promesas y abortar el propósito y el destino para el cual tú naciste. Y cuando el enemigo opera en la iglesia, nunca lo hace abiertamente, siempre lo hace camuflajeado, porque es un reino también que se quiere establecer. Mira lo que dice Números capítulo 22. Te quiero hablar de la historia de Balaam y de Balac. Partieron los hijos de Israel y acamparon en las llanuras de Moab a este lado del Jordán, frente a Jericó. Y Balac, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel había hecho a los amorreos. Y Moab tuvo gran temor. Digan conmigo, el enemigo tiene gran temor de nosotros. El problema, díganlo conmigo, el problema es que nosotros no lo sabemos. Y a veces tenemos más miedo nosotros que ellos. Un miedo infundado, porque acá dice que Balac tenía gran temor delante del pueblo. Eso es lo que tú y yo producimos. Gran temor delante del pueblo, porque era muy numeroso. Y se aterrorizó Moab a causa de los hijos de Israel. Entonces dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora, como el buey lame la hierba del campo, esta multitud lamerá todos nuestros contornos. En aquel tiempo Balac, hijo de Zippor, era el rey de Moab. Y envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamaran diciendo, Balaam era un profeta de Dios, para que lo llamaran diciendo: un pueblo que ha salido de Egipto cubre la superficie de la tierra y ya está frente a mí. Ven ahora, te ruego, y maldíceme a este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí. Quizá yo pueda herirlo y lo echaremos de la tierra, porque yo sé que a quien tú bendigas será. ¿Está conmigo? ¿Se está leyendo ahí la porción de la escritura? Dice: a quien tú bendigas será bendito. Digan conmigo: yo estoy bendito. Ay, es que me tiraron una gallina sin cabeza en mi puerta. Estás bendito. Es que me leyeron las cartas y me dijeron que iba a aparecer una vieja chancluda en mi vida. Estás bendito. Tú eres pueblo de Dios, estás bendito. Y dice aquí: porque yo sé que a quien tú bendigas será bendito, y al que maldigas será. Tú y yo somos de un linaje bendecido. Nada lo puede cambiar. Pensar que tú y yo estamos destinados a la ruina y a la escasez y a que nos salga todo mal es pensar que estamos en maldición. Es ofender el sacrificio de Jesús. Es insinuar que el poder de Jesús no es suficiente para haberme liberado. Yo pregunto, ¿no será suficiente para haberme liberado de la maldición?
Pero el espíritu de obstinación y de rebeldía nos hace creer que tenemos que luchar para alcanzar las cosas en nuestra fuerza. Y dice más adelante: pero los ancianos fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con la paga para el adivino en sus manos, y llegaron a Balaam y le hablaron las palabras. Y él les dijo, Balaam, versículo 8: alojaos aquí esta noche, y yo os comunicaré la palabra conforme Jehová me hable. Así los jerarcas de Moab se quedaron con Balaam. Verso 9: y vino Elohim. ¿Quién vino? Vino Elohim, vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Mira la confianza que había de Dios para hablarle a este profeta. Y Balaam le dijo a Elohim: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado por mí diciendo: he aquí este pueblo salió de Egipto. Ya saben todo lo que dice. Quizá pueda yo luchar contra él y echarlo. Verso 12: entonces Elohim le dijo a Balaam: no irás con ellos, ni maldecirás al pueblo, porque él es... ¿Cuál fue la orden del Señor? ¿Cómo inició la orden? Diga conmigo: no vayas. Verso 13: Balaam se levantó de mañana y dijo a los jerarcas de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová se niega a dejarme ir con vosotros. Y los jerarcas de Moab se levantaron, fueron a Balac, le dijeron: Balaam no quiso venir. Verso 15: Balac continuó enviando emisarios más numerosos y honorables que aquellos otros. Note muy bien la actitud del rey, de este rey pagano. Ya le habían dicho el profeta: no voy a ir. Y dice que cuando vinieron los primeros jerarcas y le dan la noticia, dice que él vuelve a enviar, continuó enviando emisarios más numerosos y más honorables que los primeros. Verso 16: fueron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, te ruego que no te niegues venir a mí. Verso 17: porque ciertamente te honraré en gran manera y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Balaam, versículo 18, respondió a los siervos de Balac: aunque Balac me diera su casa llena de plata y de oro, no puedo traspasar el dicho de Jehová mi Dios para hacer cosa grande ni pequeña. Os ruego ahora que se queden aquí esta noche, y sabré que continuará hablando Jehová conmigo. Tú lees esto y tú dices: no, o sea, qué hombre de Dios. La forma en la que se expresa pareciera que es un hombre que está conectadísimo con Dios. Y la realidad es de que Balaam era un profeta que conocía a Dios. Tenía un don que podía ejercer y oía a Dios. Tan es así que Dios lo usaba para comunicar sus planes. Cuando dice: ve y maldíceme a esta tierra, y Dios se le aparece y le dice: no vayas con ellos porque ese pueblo es bendito. Tienes que entender que había un número, una nación que era Israel, más de 3 millones de personas en esa nación que iban a ir a conquistar a Moab, y Dios a él le había dado autoridad sobre toda una nación. ¿Tú te imaginas eso? Es como que Dios te ungiera como profeta hoy y te dijera: tú tienes el poder de bendecir o de maldecir a toda Europa. No es cualquier cosa. Tú tienes la autoridad para bendecir a México. Si bendices a México, serán benditos. Si los maldices, es maldición para toda la tierra. Mira el nivel de autoridad que Balaam tenía. Llegan estos hombres la primera vez y él dice: voy a consultar a Dios. Dios le dice: no vas. Se va esta gente y vuelven otros. No, Dios ya le había dicho que no. Pero dice que los volvió a meter a dormir para ver si Dios decía algo más. Así Balaam se levantó por la mañana y vino palabra, verso 20, de Jehová esa noche, y le dijo: si los hombres han venido para llamarte, levántate y ve con ellos, pero les dirás solo la palabra que yo te hable.
Balaam se levanta, se va con los jerarcas, verso 22. Pero mientras él iba, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Léalo fuerte conmigo. ¿Qué sucedió? Mientras él iba, la ira de Dios se encendió y el ángel de Jehová se colocó en el camino para oponerse a él, y él iba montado sobre su asna y 2 siervos con él. Cuando el asna vio al ángel de Jehová colocado en el camino con la espada desenvainada en su mano, el asna desvió el camino y se fue por el campo. Balaam azotó al asna para hacerla volver al camino, pero el ángel de Jehová, que estaba en pie en el sendero en las viñas, el cual tenía una cerca de un lado y del otro lado, y de una cerca de un lado y del otro, al ver al ángel, el asna se pegó contra la cerca, apretando el pie de Balaam contra la cerca, y él la volvió a azotar. Entonces el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en pie en una angostadura donde no había camino para desviarse ni a derecha ni a izquierda. Al ver el ángel de Jehová, el asna se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y le comenzó a pegar con una vara. Verso 28. Entonces Jehová le abrió la boca al asna, la cual le dijo a Balaam: ¿qué te he hecho para que me estés pegando ya 3 veces? Balaam le respondió al asna: ¿por qué me has maltratado? Si tuviera una espada en mi mano, ahora mismo te mataría, le dice a la burra. Dios le había dicho: no vas. Pero mira la obstinación cuando opera en el corazón de alguien. Dios ya dijo que no, pero le envían un nuevo grupo de gente, más grande, de más renombre, y ahora con dinero. Y como Dios ya había dicho que no, él toma a esta gente y les dice: bueno, ya Dios, mi Dios, Jehová mi Dios dijo que no, pero vengan, quédense aquí esta noche. Voy a volver a preguntar. Yo pregunto, ¿no fue clara la instrucción? ¿Qué fue lo que Dios dijo? Dijo no, punto. Pero la obstinación tiene que ver con un corazón que está continuamente buscando adaptar lo que Dios ya dijo que es para que no sea, y lo que Dios ya dijo que no sea para que no es por allá. Pero y estamos buscando hasta un verso bíblico. ¿No le suena familiar? ¿Ya sentiste en tu espíritu una incomodidad de que te está diciendo Dios: no es por allá? Pero tú estás buscando en tu mente algo que te pueda convencer, autoconvencer. Tú sabes que Dios ya dijo que no. Y cómo cuesta trabajo guiar a una iglesia y a un pueblo, porque todos estamos acostumbrados, dile al que está a tu lado, a hacer lo que nos da nuestra regalada gana. Hola, dile al que está junto a ti: de ti están hablando. ¿A cuántos nos gusta hacer lo que nos pega la gana? Yo nada más porque vengo de Campeche. Todos los demás son bien obedientes. La cultura del mexicano, ¿cuál es? El que no tranza no avanza. Rajarse el lomo para lograr las cosas. No se puede por acá, pues busco por acá. No se puede por acá, pues veo por acá, pero me abro camino. ¿Han escuchado hablar de ese tipo de gente, de personas que parecen muy envalentonadas? No, es que yo no me dejo vencer por las circunstancias. Te voy a decir algo: a veces las circunstancias te están diciendo un no de Dios y nosotros seguimos insistiendo. Y venimos con esa mentalidad al reino y queremos que el reino se establezca cuando Dios, que es el capitán, cuando Dios, que es el general, cuando el rey del ejército está diciéndole al ejército: caminen para acá, pero el ejército dice: no, yo conozco un mejor camino. ¿Cuándo has visto que un ejército conquiste de esa manera?
Sabes que en medio de una guerra, si tú ves las películas que hablan de la Segunda Guerra Mundial o todo ese tipo de así, películas de esas viejitas, ¿verdad? O de esas que te remontan a esos tiempos. Todos los soldados tenían gente en autoridad. Y el soldado no podía hacer lo que se le diera la gana, ni siquiera cambiarse de donde estaban un grupo de soldados, no sé cómo se le llama, un pelotón, es verdad, de pelotón a pelotón, no podían. Solo podían ir si eran enviados. Si se salían porque ellos querían ir, aunque la intención fuera buena, aunque lo que estén buscando fuera real, eran arrestados. Y Dios ya le había dicho a Balaam: no vayas. Pero mira el corazón obstinado. A ver, espérame, aguántame. Cuando vio la lana, cuando vio el reconocimiento, cuando vio lo que podía obtener para sí mismo, le dijo: aguántame tantito, le voy a volver a preguntar. Mira, aquel que conocía a Dios, aquel que decía que era cristiano: no, yo sirvo en la iglesia, soy un profeta, a mí Dios me habla. Dios le hablaba y Dios le había dicho no. Pero la obstinación lo llevó a creer que él puede manejar las cosas y su camino y su forma era mejor. La obstinación no es otra cosa, amado, que un espíritu de rebeldía que se mete en el corazón del creyente. Y por eso muchas veces el creyente no puede lograr disfrutar y alcanzar la plenitud de la vida de Cristo que Él nos prometió. Cristo no mintió cuando dijo: vengan a mí los que están cargados y cansados y yo los voy a hacer descansar. La pregunta es: ¿por qué mucho creyente todavía vive angustiado, preocupado, dolido, vive resentido, rebelde? ¿Por qué? Porque muchas veces estamos tratando de ajustar la vida cristiana a lo que Dios ya dijo que sí, para que sea un quizá, y lo que Dios dijo que no, para ver si a lo mejor sí. El problema de los cristianos y de la iglesia no es que Dios no quiera hacer cosas grandes, es que queremos que haga nuestra voluntad y no lo que Él ya dijo que quiere hacer. ¿Cuántas circunstancias, cuántos problemas hemos enfrentado en la vida porque te queremos hacer nuestra voluntad en medio de las cosas, cuando Dios ya dijo que no? Y a veces ya ni siquiera preguntamos, ¿verdad? A veces ya ni siquiera vamos y pedimos consejo porque ya sabemos lo que nos van a decir. Y como sé que me van a decir que no, mejor ni pregunto. Pero cuando ya, a ver, mi pastora dice: pintan al mono y luego se asustan. Y después cuando vemos que ya todo está así, que ya no buscas ni dónde meterse, es que Dios es malo porque Él me prometió y no me cumplió. ¿Obedeciste? ¿Buscaste consejo antes de iniciar ese negocio de OMD? Nos acaban de estafar. ¿Sabe por qué sucede? Porque no obedecemos. El problema de Balaam era que quería que Dios le dijera lo que él quería. Sabía la realidad. ¿Y cuál fue la consecuencia? Dice la escritura, y lo acabamos de leer. Tal fue la insistencia de Balaam que Dios le dijo: ¿te quieres ir? Órale, lánzate. ¿Te quieres ir con ellos? Órale, vuélale. Pero ese vuélale no era: anda, Balaam, Dios va contigo. No, no era eso. Era un vete. Pero estaba sacando el cinturón. ¿Algún papá ha sido así? Es que me quiero ir. No, pero es que vete, vete. Y el niño hasta te reta, ¿verdad? La naturaleza del hombre es esa: retar la autoridad. Porque hay un espíritu de rebelión que opera en el ser humano desde la caída. Los cristianos no estamos exceptos de eso. Y Dios le dijo: ¿te quieres ir? Órale, vete. Acá te voy a estar esperando. Desde acá te voy a tirar la chancla. Y aquel dijo: ay, si Dios dijo que sí, ¿verdad?
Era la oportunidad que estaba yo esperando. Para este momento había yo llegado. Y agarra y se sube a su burro. Se va. Y mira la burra. El burro era más obediente que él. Y se empieza a ir el burro por un camino que no era, dice ahí. Se quitó de un camino y se va por uno donde ya estaba. No había para dónde irse. Y cada vez se cerraba más. Y todavía él viene y le pega porque lo saca del camino. ¿Te ha pasado que quieres hacer algo, que quieres tomar una decisión, que estás en medio del mundo y de pronto se te cierra una puerta? ¿Y tú qué haces? Pero Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Ahorita Él abrirá camino donde no hay. Hasta nos volvemos bíblicos. Y se te cerró por allá, la burra se fue por otro camino y tú vas por otro. Mira, todavía porque de que se hace, porque yo soy hijo de Dios y lo que me la planta de mis pies pisar, eso será mío. Y de pronto el camino se hace más estrecho y la burra ya no tenía para dónde ir y ya no tenía para dónde. Y llega un momento en el que se le para un ángel enfrente y el ángel saca la espada. ¿Sabes qué es eso? Te voy a dar si sigues caminando. Y viene el pastor y te dice: ten cuidado, no es por allá. ¿Qué vas a saber si tienes 20 años? Tengo 40, tengo 50, tengo 4 hijos. ¿Me va a venir a enseñar de crianza a mí? ¿Te ha pasado? ¿Has visto a alguien? Dile: como que me recordó a ti. Dile que está junto a ti. Y se para el ángel y saca la espada y le dice: sigue caminando. Mira, ya Dios me dio permiso, te voy a dar un guamazo. Y todavía Dios en su misericordia no le da la orden al ángel, porque el ángel opera bajo la orden de Dios. Dice que cuando vino Abraham y que iba a matar a su hijo, el ángel vino y lo detuvo. ¿Por qué? Porque fue el instante en el que Dios dijo: ya, para. Y el ángel estaba parado con la espada y no había actuado, porque Dios le estaba dando la oportunidad de que él actuara, de que él dejara de caminar. Y aún así la asna empieza a caminar hasta que se estrechó el camino y le empieza a apretar el pie, como diciéndole: órale, ya, agarra la onda. Y todavía este mentecato se molesta y le empieza a pegar al asna. Y dice la escritura que Dios le dejó al asna hablar. ¿Sabes de qué me habla eso? A veces Dios usa las circunstancias más tontas para que tú y yo entendamos, y muchas veces ni así entendemos. ¿Por qué Dios tuvo que abrirle la boca a un animal? ¿Quién era más animal, el profeta o el burro? El animal era el burro, pero el que se estaba comportando peor era el profeta. El espíritu de Balaam nos lleva a creer que nuestra forma de pensar es la única que vale. Como yo lo veo, es así. Es que tú no sabes nada, hermano. Tú no sabes nada, pastor. Tú no sabes nada, líder. Aquel que conoce el negocio soy yo. Oye, pero Dios ya me dio una paz, no tengo paz. Sí, pero tú no te metas. Yo sé lo que hago. Y Dios te comienza a cerrar puertas para hacernos entender que no es por allá, pero insistimos. Y llega un momento en el que Dios dice: no quieres por la buena, vas a saber quién soy. Y dice que la ira de Dios se desató contra Balaam. El gran problema con los cristianos es que no nos gusta. Nos gusta el beneficio de la cruz, pero no nos gusta la cruz. Queremos a Cristo el resucitado, pero no queremos al Cristo crucificado. Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Sabe de qué me habla eso? Dice ahí en 2 Corintios capítulo 5 verso 15: y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y
ya los que viven, para esto murió, para que todo aquel que vive ya no viva para sí. Porque es que cuesta tanto trabajo establecer el reino? Porque es que aunque hay lugares, hay estados, hay zonas donde te encuentras iglesia tras iglesia tras iglesia, ¿por qué ves que los ambientes no cambian? ¿Por qué ves que las naciones todavía no vienen al conocimiento de Cristo? Porque la iglesia quiere hacer muchas veces lo que le da su regalada gana. Como un rey, como un capitán, un general va a comandar a un pelotón con un pelotón que no le gusta obedecer. La obstinación saca la sabiduría de tu vida y de la mía. ¿Sabes por qué se decía que Jesús era sabio? Porque sabía callar y obedecer. ¿Sabes cómo aprendió su sabiduría Jesús? Tú vas a leer en Lucas, en los primeros capítulos, en el 1, en el 2, en el 3 hasta el 11, y tú vas a mirar que los primeros pasos de Jesús no era pararse y decir: yo acá soy el Hijo de Dios y ustedes acá y chicharrones truenan. No, dice que él se iba a la sinagoga con los ancianos, con aquellos que conocían la ley, y mientras ellos hablaban la ley, se sentaba a... El espíritu de obstinación te roba la capacidad de oír. ¿Te has topado con esa gente que hablotea? Y después de una hora tú estás así como que: ya, ¿cuándo se va a callar esa persona? No sabemos oír. Oír te deja, te permite ser sabio. Sabiduría echó fuera la obstinación. Queremos ser un pueblo sabio y entendido, obediente. Aprendamos a oír. ¿A quiénes escuchamos? ¿Oímos nuestra propia opinión de las cosas? Sabes, hay gente que se junta con aquellos que le dicen siempre lo que les gusta oír. Allá en Campeche sucede, acá no sucede. Allá en Campeche se nos ha ido gente porque de pronto uno viene y le dice: es que eso no está bien, esa actitud tuya. Es que tú no me quieres, tú no eres mi amigo, acá me rechazan y no hay amor. ¿Ha pasado eso acá alguna vez? Acá no, ¿verdad? Allá en Campeche sí. La gente ama cuando le dices que sí, odia cuando les dices que no. Hola. Obstinación cierra tus oídos. Sabiduría los abre. ¿Qué quieres tú decir? Me encanta la historia. Casi no estoy sudando, ¿no? ¿Todavía está aquí? Ya voy a terminar, me faltan como 2 horas. Aguántame, tantito. Es cierto, como 20 minutos. ¿Me aguanta 20 minutos? No me dijo sí convencido. Bueno, deme 10. ¿Está bien 10? ¿10? No, ni 10. Dios mío. Vámonos a desayunar entonces. No es cierto. Vaya conmigo, por favor. Segunda de Crónicas. Abra conmigo rápidamente. Ya voy a terminar, se lo prometo. Segunda de Crónicas, capítulo 9. Segunda de Crónicas 9. Una mujer que era una reina. Yo creo que este escenario es la iglesia. Es una iglesia entendida. La reina de Saba es una figura de la iglesia entendida, que logró caminar en obediencia, que logró aprender a caminar sujeta, buscando la sabiduría de Dios. Dice: cuando la reina de Saba oyó la fama de Salomón, fue a Jerusalén para probar a Salomón con preguntas difíciles. Ella llegó con un gran séquito, camellos cargados de especias, oro en gran abundancia, piedras preciosas. Al llegar ante Salomón, habló con él de todo lo que había en su mente. Y Salomón respondió todas sus preguntas, y no hubo nada tan oscuro que Salomón no pudiera explicarle. Cuando la reina de Saba vio la sabiduría de Salomón y el palacio que había edificado, y los manjares de su mesa y los asientos de sus siervos, la disposición de sus ministros y sus vestiduras,
sus mayordomos, sus vestiduras, la escalinata que subía a la casa de Jehová, se quedó ¿cómo? ¿Saben cuándo encuentro yo esta expresión? Se quedó sin aliento. Es la misma expresión en el original, es la misma expresión de aquellos centuriones romanos cuando dice que Jesús se volteó y los topó de frente y ellos cayeron como muertos al piso ante la presencia de Dios. O sea, lo que tú y yo estamos viendo acá es un cuadro profético del resultado de una iglesia que se sabe someter a la obediencia a Cristo. Dice que esta mujer llegó con un gran séquito, no llegó sola. Está hablando de que llegó con un número grande de gente real, de gente que pertenecía a la realeza. Tú y yo, dice la escritura, que fuimos constituidos reyes y somos linaje real, decía 1 de Pedro. Y dice que esta mujer llegó y se expuso a Salomón, que es una figura de Cristo, para escuchar ¿a quién? No para ir a decirle lo que ella pensaba de cómo querían que fueran las cosas. Llegó con la disposición para oír. Y se planta frente a él y comenzó a hacerle preguntas, de todo tipo de preguntas. Amado, nosotros preguntamos a Dios. Joven señorita, antes de estudiar lo que estudiaste, ¿le preguntaste a Dios? Amado hermano, hermana, antes de tomar un trabajo, ¿le preguntaste a Dios? ¿Esperaste a que Él te respondiera? Porque algunos decimos, ay, le voy a preguntar a Dios, Señor, muéstrame si esto es de ti. Sí, sí es de ti. O sea, Dios ni te iba a decir que algo y tú ya actuaste. Preguntamos, pero no esperamos. Y dice que ella llegó a ese lugar ante Salomón, habló con él de todo. Y la reina de Saba, al ver la sabiduría y todo lo que le rodeaba al hombre sabio, cayó sin aliento y le dijo al rey: es verdad lo que oí en mi tierra acerca de tus hechos y tu sabiduría. ¿Sabes que esa expresión es verdad? ¿Sabes qué está pasando? Me remonta enseguida en mi espíritu a cuando Pablo le dijo a la iglesia en Romanos 12: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, para que ahora sí tú digas: es verdad. Comprobéis que la voluntad del Señor es buena, es agradable y es la voluntad de ¿quién? No la mía, de Él. Y ella llegó y comprobó la sabiduría de Él. Y dice que cuando eso sucedió, dice, no creía lo que se decía hasta que yo he venido y lo he visto con mis ojos. Y aquí todo lo que me han contado no es ni la mitad. Y me encanta este versículo, verso 7. Dichosos los hombres, dichosos tus hombres y dichosos estos tus siervos, que continuamente están ¿en dónde? ¿En dónde? En tu presencia. Y hablan mucho, cantan mucho, bailan mucho. ¿Lo dice? ¿Qué hacen? Oyen tu sabiduría. ¿Sabes que la sabiduría de Salomón no era solamente porque era de él, sino que detrás de él habían 24 viejitos? La cultura dice que Salomón, cuando reinó con 24 viejitos. Esos viejitos eran gente que estuvo con su papá. En aquel momento eran jóvenes. Su papá ya había muerto. Y cuando él sube al trono, Salomón tuvo la gran y sabia idea de rodearse de 24 viejitos que toda su vida escucharon cómo David conquistó, y entonces los puso alrededor de ellos, de él, y continuamente escuchaba los consejos de ellos.
Dime con quién andas y te diré qué tan sabio eres. ¿Quieres andar con gente metida en el reino y buscando el reino? Tú vas a contagiarte. Te pegas con gente fría y que no le interesa más que su propia comodidad y sus propios intereses, así terminarás. Salomón se rodeó de gente, pero mira la actitud de esta mujer. Llega y le dice: dichosos tus hombres y dichosos cada uno de estos siervos que continuamente están junto a ti para oír tu sabiduría. Si queremos echar fuera la obstinación de nuestra vida, amado, tenemos que aprender a buscar continuamente oír a Dios. ¿Qué tal? Hola, soy Toño del Río, pastor de Iglesia Restauración Cancún, y queremos agradecerte que hayas estado con nosotros en esta transmisión. Espero que el mensaje te haya bendecido, te haya animado, haya fortalecido tu fe, porque todavía queda mucho por hacer. Así que nos vemos en la próxima.